Iniciamos tu programa como en los días de Noé, un espacio de análisis y reflexión conducido por el pastor Hugo Camacho. Comenzamos. Muy buen día, un saludo a todos mis amados hermanos que ya están allí listos, conectados en Facebook esta mañana. Gracias, un saludo especial, gracias por estar con nosotros. También enviamos un saludo a aquellos que nos ven a través de Punto de Giro Dunamis, a través de YouTube. Gracias. Sabemos que el día de hoy, ya como se dice, como casi fin de semana, pero estamos bendecidos y sabemos que Dios es bueno por sobre todas las cosas. Es que recibo un saludo de mi parte, de su amigo hermano Hugo Camacho. Estamos listos ya. Vamos a hacer una oración para entrar en tema este que estamos avanzando de ideología. Vamos a hacer una oración. Padre, te agradecemos el tiempo y la oportunidad que nos das. Gracias, Dios bendito, que eres bueno. Tu compasión es grande. Gracias, Dios eterno, por ser lento para la ira y grande en compasión. Reconocemos tu poder, tu autoridad, tu reinado. Reconocemos que eres el único soberano en todo el universo. Gracias por este tiempo. Bendice con inteligencia, sabiduría, a aquellos hermanos que hoy se conectan. Permite, Dios eterno, que tu palabra sea clara, sea luz en medio de la oscuridad. Toda tiniebla se derribe, toda oscuridad de pensamiento, brille tu luz, resplandezca y traiga entendimiento, conocimiento y sabiduría. En el nombre de Yeshua. Amén. Bien, seguimos con el tema ideología. Quiero empezar con, una vez más, recapitulando la palabra ideología. Recuerde que cuando terminamos en el tema pasado dijimos que había una similitud con religión, porque a veces cuando hablamos de religión pensamos que es un lugar a donde se adora a Dios con todo la ordenanza como está. Pero aclaramos que religión es un conjunto de creencias, de ideas hacia un determinado Dios, y que en consecuencia esto trae la religión. Al final encontramos que este conjunto de creencias no propiamente tiene que estar fundamentada en la Escritura, sino que es un conjunto de creencias de un grupo de personas. Y eso es religión. Yo creo, se juntan todos los que creen en lo mismo, bueno, ahí nace una religión. O simplemente en la medida que van oyendo aquel pensamiento, muchos lo van adoptando y esto se hace. La ideología es exactamente igual. Surge un pensamiento, se procesa, se trabaja en él y a las personas se les comienza a compartir la idea de aquel pensamiento. De forma que al final se conforma ya otra vez, después de una asamblea y de un grupo de personas, vuelven a establecer, y justo en ese momento nace la ideología de ese pensamiento, porque ahora ya es un grupo de personas quienes lo comparten y a partir de ahí siguen compartiéndolo hacia otras partes. Por esta razón, concluimos que la ideología necesita algunos componentes como pensamiento, inteligencia, emociones, que sin estos no funcionaría, no se formaría la ideología. Ahora, empecemos con pensamiento.
¿Qué es en sí un pensamiento? Es la capacidad, según la gramática, es la capacidad que tienen las personas de formar ideas y representaciones de la realidad en su mente. Una vez más, es la capacidad que tienen las personas de formar ideas y representaciones de la realidad en su mente, relacionándolas unas con otras. Cuando lo deja muy claro el pensamiento que es una realidad en su mente, no implica o no quiere decir que es real. Por eso hablamos del término ontología, o sea, que es una área de la filosofía que es el que nos enseña la identidad de las cosas como son. O sea, que no van a sufrir un cambio jamás. La mente puede distorsionarlo y hacer como quiera, pero en lo físico jamás van a tener un cambio. Entonces, esto es importante que dejemos claro qué es ideología. Porque a través de las preguntas yo veo que muchos lo toman como que si fuera un pensamiento. Y un pensamiento es simplemente un pensamiento que llega a ser ideología cuando entonces es respaldada por un grupo de personas sobre consenso y todos de acuerdo, entonces trabajan sobre ya no un pensamiento, sino a ese pensamiento ahora le han dado un nombre distinto, se llama ideología, porque es ya un grupo de personas que adoptan ese pensamiento. Sea correcto o dentro de la ontología, sea objetivo o sea subjetivo. O sea real o sea el producto de la mente nada más. Ahora, esto, dicho de esta forma, pareciera ilógico, porque somos personas. ¿Cómo uso el término? Cuerdas, valga la redundancia. O sea, estamos bien centrados, tenemos una definición bien y véase por donde se vea. Entonces, jamás vamos a estar o pensar que vamos a adoptar pensamientos que no son reales, que son creados solamente en la mente del ser humano. Lamentablemente, podemos ver casos en la historia, como por ejemplo, alguien hizo una pregunta que comentamos en el programa pasado, sobre los alemanes. Ellos pensaban en una raza superior. Pero luego surge una pregunta, ¿por qué hablas de una raza superior y la tiras directamente contra el pueblo de Israel? O sea, ¿qué es eso? ¿Por qué no empezaste a golpear a todos, valga así, sino solo a este pueblo? Es cuestión de pensar. Pero para este señor y quien tenía una infinidad de gente y quien hizo tanto desastre, esa fue una ideología de una raza superior y que ellos eran solamente superiores. Al final, fue un tema que duró muchos años para que eso pudiera salir a la luz y compartirlo, como yo lo digo ahora, lo comparten, perdón, pido disculpas, todo, y se hicieron muchas cosas, porque esa ideología hizo tanto daño, y específicamente a un solo pueblo, al pueblo de Dios. Entonces, ahí surge esa pregunta, ¿por qué? Entonces, estamos hablando una vez más de un pensamiento combinado con el poder, convierte en una ideología. Ni siquiera hay un consenso, solamente hay una imposición, una manipulación. Entonces, es importante que nosotros entendamos, las ideologías, hasta ahora, lamentablemente, la mayoría no son buenas. Algunas
En el ámbito político lo podemos saber, porque cada partido político es ideología, definitivamente. Y son adeptos los que lo siguen, pero allí igual, una vez más. Todo el mundo, ya no estoy de acuerdo ahora contigo, me cambio a este otro, me cambio al otro, y se hace un corredero de ambas partes. Pero, ¿por qué se cambian? Porque una vez más, como dice el término de la ideología, buscando un interés personal. Yo estoy aquí, comparto tus ideas, pero ¿qué me vas a dar? ¿Qué me vas a dar? Ok, me prometen algo, vamos, ahí les sigo. No me cumplen. Y de pronto los otros allá me dicen, hey, vente para acá, comparte con nosotros nuestras ideas. ¿Y qué me vas a dar? No, pues te doy esto. Ok, aquí ya esperé tanto tiempo, ahora me cambio para allá. Y todo se vuelve a reducir una vez más buscando un interés personal. Estamos hablando de pensamientos. Entonces, en la primera definición gramatical dice que es la capacidad que tienen las personas de formar ideas y representaciones de la realidad en su mente. Es muy específico, de la realidad en su mente, no realidad real. Así como que suena pleonasmo, ¿verdad? Pero bueno, no lo es. Entonces, así es que, ¿qué es lo que pasa? El ser humano, dentro de la creación que es hecho conforme a la imagen y la semejanza de Dios, tiene precisamente esa cualidad de pensar, analizar, porque tenemos la imagen, tenemos la semejanza de Dios. Fuimos creados de ese modo. No así los animales, que se mueven y actúan por instinto, que es muy diferente. Entonces, aparte de eso, pensamiento también se le conoce como la parte del ser humano en la que se considera que se almacenan las ideas, otra vez, las ideas formadas por la mente. No quiere decir que sean correctas o reales, simplemente eso es un pensamiento. Cuando este punto lo llevamos a la escritura, nos encontramos con esta parte, Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Adonai. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Qué esperamos todos? Bien, bienestar, bueno. Y el profeta aquí lo describe, lo detalla precisamente cuál es el deseo del corazón de Adonai. Ahora, he estado insistiendo y repitiendo que una de las partes más fuertes que Satán quiere y trata de tomar es la mente. Y eso lo leímos precisamente sobre la parábola de la cizaña, donde dice que cómo se da el asunto y cómo muchos llegan a hacer mal porque tienen el entendimiento entenebrecido. Quiere decir que los pensamientos están cautivos, la mente toda ha sido entregada a Dios y esa mente no hay capacidad de poder desarrollar pensamientos de bien. Isaías 26:3 dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Este versículo para mí durante un tiempo fue como ¿cómo decirlo? Una promesa con la que caminaba cada día. Y es como recordarle a Dios, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Lo puede convertir como en una oración. Oh Adonai, tú guardarás en completa paz mi pensamiento porque en ti persevero, porque en ti confío. Lo convertimos en esa oración personalizada. Tu promesa es, Señor, que tú vas a guardar en completa paz mi pensamiento. Esa es tu promesa. Yo lo creo, yo camino así. Porque mi confianza siempre está en ti. Por eso David decía que
Su compasión era cada mañana y su fidelidad cada noche. ¿Por qué hablaba de ese modo? Porque él veía el amanecer y él pensaba que ese amanecer se lo debía solamente a nuestro Creador, a nuestro Adonai, y que es mía ya y la compañía, la asistencia de él hasta la noche. Cuando llegaba la noche y él podía meterse a su cama y decir, gracias porque tu fidelidad estoy viendo hoy. O sea, él fue fiel desde el amanecer hasta al anochecer. Entonces, ese pensamiento nos hace caminar. Entonces, es importante que nosotros tengamos en cuenta que los pensamientos pueden ser diversos, pueden ser diferentes, pueden ser muchos y pueden ser buenos, pueden ser malos. Todo depende de dónde salgan y cómo y por qué, para qué. Por eso cuando el profeta Isaías habla, hace mención sobre esto basado en Isaías 55:7 y dice, deje el impío su camino y el inicuo sus pensamientos y vuélvase a Adonai, el cual tendrá de él compasión. Y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Entonces, es bien interesante que nosotros consideremos eso. ¿Cómo pienso? ¿Qué son mis pensamientos cada día? ¿Cómo son? ¿Qué es lo que en mi mente sobreabunda? ¿Honran a Dios? ¿Son pensamientos que bendicen mi vida? ¿Son pensamientos que... ¿Cómo está? Entonces, a partir de ahí yo tengo que hacer como que ese chequeo. ¿Cómo están mis pensamientos? ¿Son inicuos? Entonces, tengo que volverme a Adonai. Mientras yo tenga vida, Él tiene compasión. Él siempre está dispuesto a perdonarnos. Cuando nosotros hacemos esa decisión firme de regresar a Él, de venir a Él, de rendirnos a Él, eso hace la diferencia. Ahora, hay algo interesante aquí. Proverbios 23:7, esto nos muestra o nos da la capacidad para ver como un espejo. Dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Así que cuando nosotros vemos a las personas cómo caminan, cómo se dirigen, cómo van, entonces podemos ir conociendo cómo piensan. Entonces, esto es algo inconsciente, pero yo le aseguro que si nosotros empezamos a cambiar nuestros pensamientos o empezamos a autoanalizarnos, vamos a darnos cuenta y a saber cómo estoy en mi comunión con Dios, en mi relación, porque a través de mi actitud, de mis frutos, cómo son mis pensamientos. Digo, porque a veces actuamos un poquito por instinto, como que se nos olvida que somos racionales y que tenemos capacidad pensante de una forma extraordinaria, que Dios solamente quiere que esa capacidad se use bien nuestro, dar a nuestro Dios. Yud-Hei, Bat-Hei. Entonces, es importante, perdón, considerar esto. Voy a quedarme aquí con los pensamientos y para poder avanzar un poco en las preguntas, vamos a entrar a responder preguntas. Porque tenemos desde el programa pasado y quiero yo ir avanzando con esto. Y recuerde, nos quedamos con los pensamientos. Concluimos con los pensamientos. La fase que estaremos viendo es la inteligencia. ¿Cómo y por qué y para qué Dios nos lo otorgó?
como la capacidad pensante. No lo hizo para hacer ideologías, hizo para su honra y su gloria. Bien, Radio TV Online nos escribe: la comunión de Jesús está fuera de la ideología. Es correcto, porque eso es una relación y eso no tiene absolutamente nada con una ideología. Comunidad gay dice: la ideología de nosotros está mal para ustedes, porque nosotros tenemos amor para todos y ustedes lo ven mal. Ok. Aquí tenemos que detenernos un poquito. Cuando dicen amor para todos, ¿de qué amor están hablando? Hay 3 tipos de amor. Y esto es fundamental. Hablar de amor, repartir amor. Hay muchas cosas que se hacen en nombre del amor y no es tal amor. La Biblia nos deja muy claro que Dios es amor. Él no tiene amor. Él es la esencia del amor. Ahora, 3 tipos de amor. Ágape, el amor de Dios. Filial, el amor entre hermanos. Y el amor eros, el amor entre pareja. ¿De qué amor me están hablando? Es una palabra ambigua. Tenemos amor. Ahora, como personas, fuimos creados para amar. No se necesita pertenecer a una comunidad como la de ustedes para poder amar. Ahora, ¿conocen ustedes las preeminencias del amor que describe la primera carta a los Corintios capítulo 13? Empezando donde el amor no busca lo suyo, no es indecoroso, no es jactancioso, no es vanidoso. Digo, puedo seguir diciendo más, pero me gustaría que si ustedes en verdad aman a Dios por sobre todas las cosas y no solo a la humanidad, entonces lean primera carta a los Corintios capítulo 13 y personalícenlo. Y aquí hay que estar bien ubicado. ¿De qué amor están hablando? El amor de Dios es inigualable y Él ama a todos por igual. La Biblia lo dice muy claramente, pero no ama al pecado. Ama al pecador, más no al pecado. Entonces es importante que nosotros entendamos que Él está presto para socorrernos, para perdonar nuestra falta, nuestros errores. Y realmente si nosotros decimos que en verdad nosotros tenemos amor, significa, yo quiero pensar así, que tenemos a Dios de verdad. Y si tengo a Dios de verdad, los frutos estarán por sobre todas las cosas. Entonces, allí hay que dejar en claro, porque así como está el comentario, pues no amor están hablando ustedes. Yo ahora les hablo del amor de Dios. Y es el que ustedes necesitan y el que necesita toda la humanidad, ese amor de Dios, con todas sus preeminencias que están escritas en primera carta a los Corintios capítulo 13. Y eso nos ayudará a entender las cosas de otra forma. Juanito de Toluca nos dice: los influencers utilizan mucho la psicología y los sentimientos. Claro, esa es parte de donde hay que manipular siempre. Carla de Querétaro nos dice: la ideología, psicología están dentro del caballo de Troya. De alguna forma la ideología está ahí. La psicología, sabemos que eso en sí, lo que compone la psicología, personalmente, aunque hay algunas personas que ven algo malo en la psicología, yo en lo personal puedo asegurar que yo no veo nada malo absoluto. En algún momento lo puedo considerar como una herramienta para poder entender, porque
Hay cosas en nuestra vida que necesitamos hablarlas, compartirlas con alguien. Y a veces necesitamos una persona neutral que no conozca nuestras vidas para poder, que tenga una perspectiva diferente. Es más recomendable alguien que tenga algo de valor espiritual correcto de parte de Dios, no valor espiritual esotérico, porque pues, tu camino también te lo va a perder. Así es que es importante considerar eso. Alma, Dios te bendiga bastante. No tengo ninguna ideología. Adiós, gracias. Dios te bendiga. Sigo orando por ti. María de Veracruz nos dice, usted está viviendo bien la ideología de los donde es un ser humano. ¿Cuál es el compromiso con nuestro Dios? Expliqué bien, bueno, traté de hacerlo mejor en esta introducción, este tema del pensamiento, para que podamos entender la ideología. No podemos estar viviendo en ideologías, necesitamos vivir en la ordenanza de Cristo y esa no es una ideología. Para esto voy a darle ser mexicano no es una ideología, pues. Tener una ciudadanía no es una ideología. Tener nosotros la ciudadanía de Cristo no es una ideología. Así es que nuestro compromiso con Dios es mantenernos siempre unidos con Él, porque en Él no hay ideología, en Él hay un reino y un estilo de vida. De Canadá nos escribe Steinmetz. La ideología fue creada. Definitivamente la ideología es creada, se forma. Es un sentimiento, es porque el maligno no puede crear nada, todo lo que hay aquí en el universo fue creado por Dios. Todo fue creado por Dios y para Dios, ya lo vimos en ese punto de inicio. Pero en sí, lo que estamos hablando ahora, que en sí no es un sentimiento, son pensamientos que logran a formarse al final como una ideología. Mujeres judías se crearon al hombre junto con el caballo de Troya. No, totalmente no, son épocas distintas y es algo muy diferente, sino que quiero recalcarles una vez más, el caballo de Troya en sí es el punto principal para analizar o tomar la analogía de la iglesia cuando el caballo entra a Troya para tomar Troya. Del mismo modo, cuando la religión se legaliza y el concilio de Nicea forma sus estatutos, sus ordenanzas o su religión, ahí mete todo. Y entra a la iglesia todo a partir de allí. Y de ahí que tenemos todo ese sincretismo hasta el día de hoy, que todavía muchas iglesias cristianas católicas permanecen en el mismo contexto. Así es que esto es importante tener, no hay tal relación. California, Shoshone dice, crearon los cielos de la tierra y todos los espíritus también fueron creados. La tierra estaba desordenada porque así fue creada. Y así fue creada vacía. ¿Por qué no quiere que le pregunten? No es que no quiera que me pregunten, porque no voy a tocar ese tema, porque es sacarme de contexto. Y eso no quiero que pase, porque estamos hablando de ideología. Entonces, la tierra no fue creada desordenada, ni fue creada vacía. Génesis 1:1 lo dice muy claramente. Hay citas bíblicas donde describen todo el proceso, cómo se hizo, quién desordena la tierra, quién vacía la tierra. Pero ese es un estudio aparte, yo no quiero meterme en eso. Entonces, lo tengo que mencionar. No me diga que no lo mencione. O sea, aquí me suena como que me están dando órdenes cómo debo dirigir esto. No se me hace correcto, ¿verdad? Porque simplemente digo, no pregunte, que no me pregunto porque no voy a abordar el tema. En su momento vamos a hacer las cosas. Y les aclaro, digo lo que Dios pone en mí para decir, y eso digo, y eso hago para que podamos comprender todos.
Lucía de Texcoco, pastor, ese tema de la ideología también lo tiene el caballo de Troya, viene dentro del plan del enemigo. Recuerda que el oponente no quiere que nadie se salve, mientras que Yeshua dijo que él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Así como engañó a Eva, así hasta el día de hoy, él engaña siempre haciendo lo suyo y hay mucho avance. Entonces es tiempo que nosotros despertemos y comencemos la relación con nuestro Adonai, que eso es lo más importante. Cuando comencemos en esa relación, entonces las cosas comenzarán a ser diferentes. Entonces, ese es el punto, que nosotros caminemos en su comunión. Transilvania Tanja hace el comentario, dice, todo fue creado para él y para él. Mi pensamiento, todo mi sentir fue creado para él. Malo y bueno fue creado por él, así no se diga más. Aquí es importante. Estos pensamientos lo vimos hace rato. Recordemos, los pensamientos nos definen. Aquí no quiero que se me confunda. Si yo tengo un mal pensamiento, este es de Dios. No. Este es un equilibrio. Existe un equilibrio. Entonces no podemos tomar así de que pues, estoy agradando a Dios porque tengo malos pensamientos. Digo, por si esto logra pensar, porque ahora tengo que pensar hasta ese extremo. Entonces, todo es para Él. Mi persona, todo es para Él. Pero en mi persona, purificada, santificada por Él, no habrá contaminación. La palabra dice que de una misma fuente no sale agua dulce o agua salada. De una misma fuente no sale agua limpia y agua sucia. No. Eso nosotros tomamos la decisión. Fuimos hechos por Él y para Él. Pero el que yo viva para Él ya no depende de Él, ahora depende de mí. Si yo quiero. Por eso al día de hoy mucha gente se han convertido en agentes de Satanás. Porque así deciden ellos. Porque les ofrece un engaño, algo pasajero, que les dice que es eterno y es mentira. Entonces, y se la creen, porque están viviendo el momento. Nosotros tenemos una respuesta que tiene una repercusión eterna, en bendición. Para los que están con el oponente, bíblicamente, y está escrito, habrá una repercusión eterna para mal. Entonces, nosotros estamos ahora en ese punto. Por eso hablaba de los pensamientos. Y leímos paso a paso los pensamientos. Entonces, sí, es necesario que tengamos esto en cuenta. Dios es un Dios de equilibrio. En la parábola de la cizaña queda muy claro. Dios sembró el trigo y el diablo vino y sembró la cizaña. Y ahí están los dos. Dios no quiso arrancarle la cizaña, quiso dejarlo. Porque en su venida, entonces arrancará la cizaña. Y eso lo vimos y fue bien clarito. Así es que mantengamos esto alerta, porque estas son verdades a medias que el enemigo usa, como lo usó con Eva. Cuando comas de ese árbol seréis como Dios. Mentira. Es mentira. Masón dice su mensaje, él creó todo lo bueno y malo. ¿Por qué no solo crear lo bueno? Diga por qué no. Ya lo acabo de explicar ahora. Acabo de explicar lo mismo. Nos seguimos adelante. María de España dice, ¿la comida es ideología o es una costumbre? No, la comida no tiene sí, absolutamente nada que ver con la ideología. Así que saludos, María, seguimos adelante. Irma de Argentina nos dice, la ideología es un ser, un espíritu, es un pensamiento. Naturalmente, que a la medida que este pensamiento comienza a correr, entonces pudiera ser infiltrarse un espíritu allí, tomar lugar y trabajar con eso también. Nuevo Laredo Leonel nos dice, la ideología es como tener malos pensamientos
No propiamente. Recuerde, la ideología es el conjunto y cuando muchos lo apoyan, ahí nace ya la ideología. Mientras, mal pensamiento es un mal pensamiento. Si tú abrazas el mal pensamiento, chocas contra Dios, pero si tú rechazas el mal pensamiento y comienzas a tener una vida, pensamientos de acuerdo al corazón de Dios, avanzas en el camino de Dios. Madison, California, nos dice el fin de los pensamientos. ¿Cuándo será? ¿Noé tenía pensamientos de ideología? No, él se mantuvo en una relación, en una comunión con Adonai, siempre. Había ideologías, yo creo que mucho más de lo que nos podemos imaginar en ese tiempo de Noé, siendo que nadie aceptó caminar con Dios más que solo él y su familia. Laredo dice, Pedro de Laredo nos dice, cuando lea las preguntas, ¿no? Ya lo estoy leyendo calmado, mi hermano, ya. Espero que ahora sí me estén entendiendo, o sea, me esté dando yo a entender. Unidos por un ser supremo, somos una comunidad y nos recomendaron sus mensajes. Saludos. Muy buen programa, nos ayuda mucho en lo espiritual. Bueno, pues gloria a Dios, Dios les bendice. Esperamos que el propósito de Adonai se dé en sus vidas por sobre todas las cosas. Luis de Florida nos dice, ¿la ideología es lo mismo que la moda, el cambio de épocas? No. Se parece un poquito, pero no. Alguien preguntaba sobre los tatuajes, si eran ideología o moda. Analizando a fondo las cosas, podemos entender que los tatuajes son como una moda. Va representando ideas, pensamientos, formas, actitudes, vivencias de las personas. O sea, no es un pensamiento en sí, porque entonces si alguien se tatúa un árbol, todo el mundo va a traer un árbol. Si alguien se tatúa una flecha, todos se van a tatuar una flecha. Ahí ya es una ideología. Mientras esto es como una moda. Entonces la ideología es una cosa y la moda es otra. La ideología nace es un pensamiento multiplicado, mientras que la moda son cosas que van pasando a través de los años. Benjamín de España dice, saludos pastor, estoy por salirme de la iglesia católica, pero aquí los cristianos son hipócritas. Qué bueno. Hermano Benjamín, un consejo que le doy. Usted que lee la palabra, que estudia, que escucha los mensajes, compártalo. No se salga todavía de la iglesia donde está. Comparta allí esa oportunidad que tiene. Comparta. Comparta el mensaje tal cual está en la Escritura. No hay que hacer más nada. Ore a Dios y pídale, y yo ya estoy orando por usted sobre esa situación. Si hay que salir, Dios le va a poner en un lugar a donde usted va a ir. Si no hay que salir, hay trabajo para usted allí todavía, entonces comparta la palabra de Adonai. Eso es lo que yo le recomiendo. Wallace de San Diego nos dice, la ideología es algo como un trastorno mental porque es el cada quien ser mejor que la persona y pasar por encima de los demás. Un poco parecido, pero sí todo está buscando un interés personal. Y aquí lo que mencionas, para mí lo veo más cuando hay pensamientos que no tienen razón de ser. No hay una ontología objetiva, no hay identidad. Entonces, ahí es cuando se llega a este punto. Gas de Francia nos dice, el poder de la ideología es algo sobrenatural. Sí es un espíritu que maneja la mente. Es probable, es muy probable, como lo dije. Una vez que se logra hacer y ya, entonces es como una marcha que se va en contra. Hermano Benjamín de España, ok,
correcto, pues estamos listos para escuchar, hermano Benjamín, a los hermanos que necesiten contactarse conmigo para una oración. Oramos, ¿por qué no? Estamos en la mejor disposición y esto es una bendición para nosotros. Claro que sí. Bastet de Australia dice: muy buen tema, ideología, saludos. De Canadá nos escribe Statements. Me gusta mucho su programa. Saludos, saludos, Dios le bendiga. Comunicación directa, ya podrá enviar el caballo de Troya. Muy buen tema. Hermano Beto, por favor. Comunicación directa. Sí. Radio La Voz de Cristo, muy buen tema. Estamos pensando hacer como el hermano Oscar, abrir una sala de media aquí en la radio. Oiga, eso sería extraordinario. Así es que, adelante. Estas cosas nos motivan, nos ayudan y sabemos cómo Dios está obrando a través de cada uno de nosotros, que vamos siendo ese eslabón para seguir avanzando en este proyecto de Dios. El hermano Silvino de Canadá nos dice muy cierto, ya está hablando de los programas. Qué bueno. Bien, gracias por el comentario y un saludo a su pastor también. Y nos da mucho gusto enterarnos de esto. Radio Cuba dice: muy buen tema. Le comento que el operador de la radio también ya está escuchando, a pesar de, desarrollar otra actividad, gracias a Dios. Dios es quien toca los corazones, Dios es el que mueve. Es su amor quien nos motiva y nos hace sentir. Solo tenemos que ponernos en esa posesión nosotros, decir: Señor, está mi vida. Es tuya y está en tus manos. Y a partir de ahí, Dios hace grandes maravillas. Hermana Elena, saludos, gracias por el comentario. Vamos a orar por el pastor de nuestra hermana Silvia, que Dios lo tome en sus manos. Hermana Elena de Canadá nos dice: saludos, pastor, los pecados, al final viene el caballo de Troya. Bueno, ya hemos enumerado muchos, pero yo creo que dentro el propósito de esto es que nosotros entendamos de que no nos sorprenda ninguna estrategia del enemigo para robarnos la bendición que nuestro Adonai tiene para nosotros. Eso es importante, mantenernos alerta. Ese es el propósito de tomar la analogía del caballo de Troya. Dagoberto Hijo dice: la cápsula refugio, ¿por qué los cristianos tenemos que ser pobres? En ningún momento dice que tenemos que ser pobres, mi hermano. Si le pone atención, dice: será refugio para los pobres. Por otra parte, en Proverbio dice: el que le da a los pobres, a Dios le presta. Lo que significa que Dios tiene una atención especial hacia los pobres físicos y a los pobres en espíritu. O sea, aquellos que tienen necesidad de Dios cada día. Hay dos tipos de pobreza que la Biblia menciona. Y precisamente dentro del sermón de las bienaventuranzas que Jesús expresa, dice: bienaventurados los pobres en espíritu. No en dinero. No en dinero. No confundas esta parte, mi hermano. Te voy a decir por qué. Conoce la historia de Abraham. Abraham era pobre, conocido como el padre de la fe. Job era pobre. Isaac era pobre. Jacob era pobre. Todos ellos eran pobres. Lot mismo, yo pregunto, ¿verdad que no? Ninguno de ellos conocía pobreza. Desde Abraham, todos los patriarcas. ¿Qué fue la característica que a ellos se les notó, en el cual Dios sobreabundó con ellos? Obediencia. Hoy por hoy hay muchos cristianos pobres. Por una razón: no le han creído a Dios. Siguen siendo del grupo de incrédulos. Y en vez de levantar su mirada al cielo, andan mirando a los hombres a ver quién les da, a ver quién les ayuda.
y están dependiendo del hombre antes que depender de Dios. El profeta fue muy claro: maldito el hombre que confía en el hombre. Y eso es lo que ha estado pasando. Entonces, es por esta razón que la pobreza ha tomado su lugar. El enemigo les ha hecho creer en algún modo que ese es el estándar de vida y que andar de pedigüeños es la forma correcta de un cristiano. No. Deuteronomio 28 es clarísimo. Lee Deuteronomio 28. Y creo que hace 2 programas recordamos Josué 1:8. Cuando dice: no se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas. O sea, para que aprendas y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y luego aquí viene el punto principal. Y entonces, todo lo que hagas te saldrá bien y tu camino será prosperado. O sea, esta es la clave. Pero lo hemos perdido. El enemigo ha entenebrecido el entendimiento y ha hecho que busquemos para todos lados cuando nuestro mirar tiene que ser hacia el cielo. Así es que, si analizas bien esa cápsula, mi hermano, él solo se refiere: será refugio del pobre. Se acabó, no hay más mención. Así es que, mantente allí, alerta, mi hermano, con eso. Y verás, hay cristianos muy, muy adinerados. Sí los hay. Bien, seguimos. Son, dicen los cristianos, así son. Claro que no. Por supuesto que así quieren ser. No deberían ser. Ahora, que están ellos para apoyarle, es decisión de cada uno. Pero no, Dios no puso al grupo de ustedes para ayudar a la humanidad. Dios puso a todo aquel que quiera tener el deseo de ayudar. Que le dé al pobre es una tarea de todos, principalmente de la iglesia. Seguimos. Pam de Argentina nos dice: la ideología no se pone de acuerdo con la palabra, ya que cada quien tiene un pensamiento y eso nos hace diferentes. Bueno, ya expliqué pensamientos, Pam, aquí hay que considerarlo. Pensamiento es una cosa, la ideología es otra, ya cuando esto se hace en un grupo distinto. Así es que, de las personas que Dios no existe, pudiéramos decir los ateos, pero no sé, yo no quiero pensar de todo como una ideología porque, en fin, esta vez también son pensamientos propios o derivados de vivencias. La mayor parte de las personas que se llaman ateos o se dicen, son personas que se sintieron defraudados por Dios, como que Dios no oyó sus oraciones, como que Dios no les atendió aquello que más querían, y ellos se pelean con Dios y cortan la relación. La mayoría tiene este principio, vamos a decirle así. Pero cuando a veces ellos reaccionan y se dan cuenta que en verdad hay cosas del por qué no sucedió lo que ellos querían. Bien, Lolis de Nuevo Laredo nos dice: la ideología es un puñado de ideas, costumbres que la mayoría están en contra de Dios. Definitivamente así es. Masón de California dice: la ideología no es estrategia del oponente, así usted lo quiere exponer. Cada quien tiene sus pensamientos libres. Exactamente, ya marcamos la diferencia. Pensamientos cada uno los tiene. Pero cuando la persona lo intenta en ideología, es impulsado por un deseo personal, impulsado por un interés propio, llegando al punto básico del oponente: manipular, con engaños, con mentiras. Así es que sí es el oponente el manipulador principal. Ahora,
No estamos imponiendo, estamos analizando. Que defiendas la causa es otra cosa. Pero en verdad, ¿quién sembró la cizaña? Pues ese mismo. Y una ideología siempre va a venir contra Dios. ¿Por qué nació la religión? Porque viene contra Dios, para distorsionar, para crear una falsa realidad. Ese es el punto. Benjamín de España nos dice: la ideología tiene valores, pero ¿cuáles? Bueno, cuando mencionamos sobre la pérdida de valores, estamos refiriendo a las personas que cuando se dejan influenciar por las ideologías, sus valores son cambiados. Las personas, la ideología en sí, los valores son dañinos porque están buscando un interés personal. Aún, recuerde, hay ideologías o pensamientos que son subjetivos y no hay nada objetivo en ellos. Entonces, esto es importante considerarlo. Cuando nos referimos de valores, no es de la ideología, sino de las personas. Petra de Colombia nos dice: según usted, la ideología es para controlar. No, no es para controlar. La ideología controla. La ideología controla y no controla a todo el mundo. O sea, controla al que quiere dejarse controlar, al que le gusta el tema. O sea, vuelvo a lo mismo, no es una... Ahora, en este momento, no es de a fuerza. Vendrán momentos, vendrán tiempos en donde sí serán de a fuerzas. Por eso yo les recordaba la Agenda 2030, que dice muy claramente los influencers. Lo dicen por todos los medios. Esto no es una ordenanza. ¿Qué significa eso? Que años después ya no va a ser que si quieres, es que lo tienes que hacer. Ese es el punto. Salomón Santero dice: la ideología es para mejorar, pero no todos tenemos la misma ideología. Yo quisiera pensar aquí que hay un punto de pensamiento, que es un pensamiento, o sea, está confundido entre pensamiento e ideología, porque hay pensamientos que sí vienen para mejorar, pero una ideología, hasta ahora, creo que me sobran dedos de las manos para decir que sea para mejorar. Ayuda emocional, somos nuevos, lo estamos escuchando y parece muy bien su enseñanza. Gloria a Dios por ello. Fernando de Querétaro nos dice: la filosofía es creada por el hombre puede crear sin autorización de Dios. Definitivamente, recuerde que tenemos libre albedrío y tomamos nuestras propias decisiones, nada es obligado de momento. Radio Online Gustavo dice: Dios advierte y no condiciona, y perdona. Si no obedeces, pues no hay perdón. Y eso es cierto. Eso lo venimos diciendo. Solamente te dice los parámetros y fuera de ahí no hay más. Gente de... tiene mucho que ver. Yo diría que una mitología está basada en un punto espiritual y una mezcla de dioses que en su momento fue muy fuerte y tenía que ver con espiritualidad, con religión, más bien que con ideología. California Masón, bueno, esto yo no, poco he visto que pastores se cambien a la católica. Yo no puedo decir que son pensamientos mezquinos como tú lo dices, pero son pensamientos. ¿Cómo? ¿Basado en qué? ¿Fundamentado en cómo y por qué? No lo sé. Pero un juicio como lo haces tú, que le pones un calificativo, yo no podría hacerlo porque no desconozco. No podemos darle un calificativo de personas que ni siquiera las hemos tratado y ni sabemos por qué se hacen. Entonces, eso es importante dejarlo en claro. Esa es tu opinión, no es la mía, porque la mía es que yo no puedo dar calificativos
y que si se hacen cambios, bueno, quizás a la vista de muchos esté mal, tanto de uno para uno y otro para el otro, pero las razones no las conoceremos más que solamente ellos quienes lo hacen. Alaska, código abierto, somos amigos de Elena, saludos, muy buen tema y difícil de estudiar. Si no se lee a diario, somos un grupo de estudiantes de electrónica y nos encanta meternos a profundidad en la palabra de Dios. Pues código abierto, bienvenidos. Es una bendición para nosotros tenerle. Y bueno, pues tratamos de ir lo más que podemos avanzar y lo más correcto dentro del lineamiento bíblico para no salir fuera de. Bienvenido y siéntanse a gusto, felices con nosotros, que nosotros nos sentimos contentos de tenerle. Hermano Silvino de Canadá, los pensamientos, ¿a dónde nos llevan si no son de Dios? Bueno, esto ya lo vimos en Proverbios, te van a llevar pues al mismo, al mismo infierno, valga la palabra, no, casi no la utilizo, pero realmente si no estás caminando en el camino de Dios, te vas a ir por el lado del oponente, indiscutiblemente. Recordemos que no hay neutral, o estás con Dios o estás contra Dios. O sea, no hay punto que diga, ahora sí estoy en medio. No hay medio, o sea, de este lado o de este lado. Entonces, tenemos que cuidar nuestros pensamientos. Aquí hay algo bien importante. El pensamiento que llega, quiero dejarlo claro este punto. El pensamiento va a llegar, mi hermano Silvino. Por eso Jesús hizo hincapié en una parte cuando dijo, no contamina al hombre lo que entra, sino lo que sale. Por otro lado, se me va el nombre del pastor, predicador, que decía que no podemos evitar que los pájaros vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que aniden sobre ella. Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Que los pensamientos pueden llegar. De mí depende que yo los abrace los pensamientos, los ponga, los baje, los empiece a procesar, o de mí depende que esos pensamientos yo los tome y los vuelva a Dios. Señor, estos pensamientos me son malos, me son impuros, van contra ti, mira, quítamelos, no los quiero. El problema es cuando comienzo a procesar el pensamiento, empieza a gustarme, y entonces a partir de allí yo ya caí en esa trampa que el enemigo me tendió. Es importante que aprendamos a distinguir, hermano Silvino, y el pensamiento, sacarlo. Podemos hacerlo, podemos ignorarlo, y entonces seguiremos avanzando en el contexto de Dios. De Miami, Hashemi, soy masón, ideologías contemporáneas, cada tiempo, cada época son parte del ser humano. Pues más bien le diría yo que son partes para el ser humano. Pero bueno, desde el principio la contaminación viene desde el huerto del Edén, así es que es importante que nosotros nos mantengamos siempre a la expectativa de no contaminarnos. Héctor de México nos escribe, el actuar por instinto es normal a pesar de que pensemos. Tenemos algo de animales. Yo soy, bueno, eso tú lo dices. Mi ideología es amarnos y comer para sobrevivir. Bueno, aquí es punto, aquí hay que aclarar este detallito. ¿Es tu ideología o tu pensamiento? Para hacer tu ideología tendríamos que tener un grupo que piense igual y que te respalden y que te apoyen y que estén trabajando sobre este asunto. Entonces sería ya una ideología. Pero si eres tú quien piensa nada más y alguno, dos, tres que tú, es un pensamiento simplemente, no ha llegado a formarse una ideología. Es un pensamiento. Ahora, somos hechos conforme a la imagen y semejanza de Dios. No tenemos nada de animales. Esto está escrito bíblicamente. Que la sabiduría nuestra se convierta en animal y diabólica, porque así lo dice la palabra, es otra cosa. Pero eso depende, otra vez, depende de nosotros qué estamos dejando entrar en nuestra vida. Héctor, ¿qué estás leyendo? ¿Qué estás viendo? ¿Qué cosas estás tratando de seguir?
Si levantas tu mirar, te vas a encontrar con Dios y empiezas a analizar cada cosa comparado a la luz de la Escritura y empezarás a darte cuenta. El comer es propio para vivir. El amarnos es necesario para el ser humano. La Biblia dice misma que no es bueno que el hombre esté solo. ¿Por qué? Porque necesita esa comunión, necesita esa relación. Por eso el hombre se le hizo ayuda idónea para juntos vivir y ser bendecidos, porque todo viene desde allí. Entonces, analiza un poquito esto, Héctor, yo te invito, gracias por escribirnos, pero analiza eso, por favor, y sabrás que a lo mejor solamente es un pensamiento. Comunidad directa, ya recibimos el material, muchas gracias. María de España nos dice, soy esposa de un rabino, pero hace muchas cosas malas. ¿Será que el enemigo lo tiene cautivo? Bueno, si es un rabino, habrá que entender alguna parte que está ahí. Hay muchas cosas. Cuando hablamos de rabino, tenemos que pensar si es judío, qué tipo de línea del judaísmo viene. Entonces, son cosas que hay que considerar. Y bueno, y si es un rabino que no es de sangre israelí, entonces pues también hay que cuestionar un poco este punto. Así es que lo que podemos hacer es orar por él, para que Dios ministre su vida. Comunidad gay de Tabasco, mire, no los conozco. Y hay una cosa bien importante aquí. Toda persona, para mí en lo personal, porque aquí la pregunta es directa y te voy a responder directo. Para mí en lo personal, toda persona que está buscando de Dios y tiene una necesidad de Dios y viene conmigo en el amor de Dios que nos proporciona, con gusto. He tenido, o cuando yo tenía la iglesia más bien, hubieron personas con este tipo de situación como ustedes, que llegaron y comenzaron a seguir en verdad a Dios, haciendo una restauración en sus vidas, retomando el camino de Dios. Así es que el amor de Dios tenemos que expresarlo a toda persona que necesita de Dios. Bien, vamos a responder esta última y nos vamos porque el tiempo ya se nos fue. Dice Israel, yo sí soy migrante de Corea, mi mamá es mexicana y es católica, mi papá coreano y es cristiano, lo mataron por ser un loco. No, pues cuál loco ese hombre está con Dios ahora mismo. Yo soy cristiano y me gusta mucho su enseñanza y quiero abrir un lugar para compartir su material. ¿Cree usted que lo deba hacer? Mira, yo sé que estás en situación bien difícil y creo que aquí hay algo que tienes que considerar. Antes que hagas cualquier cosa, cualquier opinión que yo te dé, levanta tus manos al cielo y guíate por ese sentir que Dios pone en tu corazón. Y hazlo bajo su dirección, porque estás en un lugar de guerra total donde el oponente tiene la mente ciega de toda la nación. Dios está obrando, entonces necesitamos que allí dependas totalmente de Dios. Estaré orando por ti y esperamos que Dios haga un milagro contigo y con tu mami. Bien, terminamos aquí, damos gracias a Dios. Ya nos pasamos, tenemos 6 minutos pasados. Hay una disculpa. Vamos a hacer esta breve oración para terminar. Padre, te agradecemos este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias porque ministras las vidas, las mentes, los corazones. Señor, de forma especial te pido por Yossi allá en Corea, Dios eterno. Sé que las cosas no son fáciles, pero en ti todo es posible. Te ruego, Dios bendito, toca la vida, toca la mente y el corazón de Yossi. Ponle en él, habla a él y dale el sentir correcto de lo que ha de hacer. Te lo ruego ahora, Padre, en el nombre de Jesús. Ministra a cada uno de los que han estado con nosotros. Gracias, Dios eterno, por la vida de ellos. Bendíceles y guárdales en el resto de la semana. Que tu amor y tu paz sobreabunden en bendición. Adonai,
les vea con agrado, sonría sobre ustedes y les dé shalom. Hasta la próxima. Como en los días de Noé, un espacio de análisis y reflexión conducido por el pastor Hugo Camacho.